En el siglo XVI, Carlos I fue rey de España y posteriormente, con el mismo nombre, pero cambiando de Carlos I a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue rey de Nápoles y de Sicilia, y también duque de Borgoña y archiduque de Austria. Protagonizó la gran aventura de la historia: controlar Europa y extenderse por el mundo. Vive en una época de apogeo del Renacimiento y de la gran revolución, así la podemos considerar, del hombre, como es el humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. En la época de Carlos V aparece un primer flujo de científicos. Hoy, Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este tema: Carlos V y la ciencia. Carlos I de España y V de Alemania gobernó con ese talante que tenían los reyes y los príncipes en el Renacimiento, con un talante de príncipe renacentista. Se tuvo que enfrentar a la gran crisis religiosa que asolaba Europa, pero también tuvo que enfrentarse en España con los castellanos, los comuneros, aunque es una paradoja que dominados los lanzó a Europa. Es la primera vez que podemos considerar que España tiene un sentido europeo. En la época de Carlos V, el hombre está rompiendo ese esquema, ese dominio, control que tiene la tierra, que quiere salir de ella. El europeo se expande, se extiende por todo el mundo, pero también el hombre quiere salir de la tierra, pero lo hace a través de la ciencia. Hoy en el programa vamos a hablar de este fenómeno científico del siglo XVI, la época de Carlos V. Como siempre, contamos en el estudio con un especialista. En este caso es don Francisco González de Posada, ya conocido por ustedes porque todos los cursos denominados académicos tenemos la dicha de contar con él, al que, como siempre, yo le tengo que reconocer su esfuerzo por estar con nosotros y darle la bienvenida, por supuesto. Así que muchas gracias por acudir a mi llamada. Gracias a ti, ¿no? Y gracias al canal diocesano. Amigos, ya conocen a don Francisco González de Posada de otros programas científicos teóricos, porque él es estudioso, investigador nato, divulgador de la ciencia en muchos planos que tiene el saber. Doctor ingeniero de caminos, es doctor en filosofía, en teología, en sociología, en medicina, y me dice que está preparando un trabajo sobre filología. Claro, a mí me desborda su pensamiento y su trabajo. Su trabajo está descontrolado. Para mí está descontrolado, para ti no, pero tocas todas las ramas del saber. Hoy tenemos un saber científico, pero también histórico, literario, si queremos, y divulgador del mundo científico. Y digo divulgador porque vivimos en una época de ciencia, de desarrollo de la técnica
en una tecnocracia, como dicen los politólogos actualmente. Pero tenemos que reconocer que España ha sido protagonista durante muchos siglos, aunque un poco en la sombra del mundo científico, ha sido protagonista del desarrollo científico en Europa, como lo vamos a demostrar con este tema. Entonces yo desearía que como un primer mapa de situación de la época de Carlos V, Carlos I, en el siglo XVI, ¿cómo podemos situar ese cúmulo de acontecimientos que se van uno engarzando en el otro en este siglo? El siglo XVI fue un gran siglo. El trasfondo del momento de nuestro Carlos I, yo creo que puede verse desde la perspectiva de la ciencia, el trasfondo, como digo, con una apertura al conocimiento directo de la naturaleza por parte del hombre, frente o ante o contra o, digamos, paralelamente a lo que había sido el saber tradicional medieval, que era más partir de unos principios abstractos desde los que presupuestamente se podía llegar a conclusiones vitales, naturales, para, digamos, la concepción del mundo. El hombre se libera de estas trabas, más o menos intelectuales e ideológicas, y se enfrenta directamente con el conocimiento de la naturaleza. Y en segundo lugar, paralelamente a esto, pues el otro, vamos a llamarle pilar de la reflexión general, es que el hombre quiere tomar conciencia de sí mismo, por sí mismo, y desde sí mismo enfrentarse con el propio problema del hombre, además del problema de la naturaleza, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que efectivamente las actitudes de los científicos, que propiamente llamaríamos mejor, como has dicho en la introducción, humanistas, en el sentido pleno, sin que hubiera en absoluto pues esta, digamos, proliferación de especialidades en las que está nuestro mundo hoy, en la que más o menos se pretende que una persona sepa mucho, muchísimo, casi todo, de un algo cada vez más pequeño, en lugar de lo que había, por ejemplo, en la época renacentista a la que nos estamos refiriendo, donde el saber era prácticamente universal y el que se dedicaba a la ciencia al mismo tiempo se dedicaba a lo que después llamamos letra. Consecuencia, el científico del Renacimiento era un hombre que lo observaba todo, que reflexionaba sobre todo y al mismo tiempo era pues matemático, geógrafo, historiador e incluso conocedor del hombre en ámbitos más próximos a lo que podemos llamar la medicina y las ciencias humanas. El trabajo que yo he hojeado y que he leído, hecho por ti y además divulgado, quien quiera verlo con ese título en internet puede buscar el trabajo con el título Carlos V y la ciencia. Está perfectamente diseñado, sobre todo en esa introducción. Has hecho una visión genérica de lo que es el siglo. Tu trabajo tiene unos pilares. ¿En qué has apoyado esos pilares de todas las páginas, que no voy a decir el número, sí, pero que ahí están? Yo soy, intelectualmente hablando así, yo soy zubiriano, por lo que es lo mismo desde la perspectiva de organizar los esquemas para estudiar una determinada sociedad, la realidad social, como toda realidad, la física también, es constitutivamente estructural, ¿no? Y no solo es estructura, sino que al mismo tiempo es intrínsecamente dinámica y respectivamente dinámica. Con este pilar filosófico, metafísico, pues no solo nos vale para la tradición metafísica e incluso el estudio de la propia naturaleza, sino también para los fenómenos sociales, ¿no? Y a esto me gusta completarlo con la visión orteguiana complementaria que nos puede conducir a lo mismo, ¿no? El yo soy yo y mi circunstancia, en tanto que válido
para una persona concreta o para una sociedad concreta, en la respectividad y en la dinamicidad, ¿no? Entonces, con estas notas o con estos pilares, pues es con los que puede efectivamente analizarse las notas de estas realidades estructurales para hacer una presentación global de lo que puede ser una época histórica. En este caso, pues la época de Carlos I y desde la perspectiva de la ciencia, estudiando, por una parte, qué caracteriza al científico del Renacimiento, qué caracteriza a la sociedad del Renacimiento y qué temas o ramas concretas de la ciencia fueron las que tuvieron pues una mayor difusión y penetración y expansión propiamente científica en esa época, ¿no? Considerando pues estos tres pilares: el científico, la sociedad ante la ciencia y lo intrínsecamente ciencia, ¿no? Y así pues es como he querido construirlo, con, ¿no?, ese panorama, yo te quería preguntar, iniciando ya el desarrollo del programa, el Renacimiento se puede decir que tuvo una ciencia que llamamos humanista, el humanismo. Es decir, Dios es sustituido por el hombre en el pensamiento humano. ¿Cómo se manifiesta esa acción, ese comportamiento del hombre? Eso es lo singular, ciertamente sí. Eso es lo singular, ¿no? La Edad Media, suelo repetir con el filósofo español Ortega y Gasset, ¿no?, que partía del principio de Dios es la verdad como referente, ¿no? Y para explicar la gran crisis del desarrollo intelectual humano que significa el Renacimiento, es que todavía el hombre no ha logrado transitar definitivamente del Dios es la verdad a la verdad es la ciencia. Y este tema central en Ortega es lo que caracteriza, a mi juicio, mejor el Renacimiento. El hombre está perdido porque todavía no ha olvidado por completo el Dios es la verdad, ni ha alcanzado lo que será la ciencia moderna en el siglo XVII, la verdad es la ciencia. El comienzo posterior ya, siglo XVII, de lo que significó primero Galileo, después Descartes, y con la entronización final de la ciencia por Newton y filosóficamente por Kant. Y en nuestro siglo XVI, finales del XV y XVI, eso que llamamos el Renacimiento, pues lo más significativo de verdad es la crisis en la que se encuentra el hombre ante el que no le sirve como apoyo el Dios es la verdad y que todavía no ha alcanzado la ciencia un nivel de estructuración mediante leyes y principios que pueda considerar abstracto, y está deambulando, descubriendo, imaginando, conociendo, pero sin tener una estructura intelectual de lo que llamamos principios, leyes y todo un proceso deductivo desde unos principios ya establecidos como leyes, ¿no? Y esta crisis es el Renacimiento. Por eso todos los grandes hombres del Renacimiento pues se enfrentan a todo, se enfrentan a todo, ¿no? Habla de grandes hombres, vamos a ponerles también la denominación de científicos. ¿Cómo es? ¿Qué diríamos los psicólogos? Diríamos, ¿qué perfil tiene un científico de la época del siglo XVI, de la época de Carlos I? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es la personalidad de ese científico? Entre las notas más significativas para caracterizar la personalidad, una primera es un gran individualismo. El científico vive solitariamente, en una radical soledad. No tiene un centro universitario, no posee un centro de investigación, no radica en un lugar, y dentro de esa soledad pues posee una radical independencia en aquello a lo que se va a dedicar. Por otra parte, es un hombre viajero, transeúnte, no tiene la menor estabilidad frente a lo que pueden ser hoy los centros de investigación, pues este hombre individualista,
solitario, viajero, necesita, como no, vivir, necesita ayuda, necesita soporte, pues suele presentarse, ¿no?, fundamentalmente los más significativos del Renacimiento, pues a la búsqueda de un mecenas, al encuentro de un príncipe, pero que tampoco le satisface, de tal modo que cualquiera de ellos, supongo que luego hablaremos de personajes concretos, pues están deambulando de corte en corte, de príncipe en príncipe o de monarcas dentro de las novedosas cortes que ya se van estableciendo como propiamente Estado, como el caso de nuestro Carlos I o Francisco I en Francia u otros príncipes y duques, ¿no? Entonces, esta soledad en la que está necesita también una comunicación, y para esas comunicaciones es enormemente rico la correspondencia con otros científicos, con la que más o menos compensan esa solitariedad en la que se encuentran radicalmente establecidos, ¿no? Pues ese conjunto de notas, el individualismo, la soledad, el trasiego, el ser viajeros por todas partes, la necesidad de conocimiento, se van a convertir todos y casi simultáneamente todos en profesores de unos en algunos lugares, pero simultáneamente siendo alumnos o estudiantes en otros centros de Europa, paseándose por toda Europa con absoluta libertad. Y ya estás hablando, y ya como consecuencia deducimos cómo era la sociedad, qué actitud tenía esta sociedad de este Renacimiento ante el científico. La sociedad renacentista, por supuesto que tenemos que pensar la sociedad urbana o la sociedad burguesa, cuando es un fenómeno que está surgiendo pues más o menos paralelamente al propio Renacimiento. El establecimiento de las cortes ya establecidas, con cierta fijeza, en determinadas ciudades. La sociedad va a tener un aprecio extraordinario hacia el científico, un reconocimiento. Estamos hablando, no lo olvidemos, como muy bien has dicho antes, que el científico es una manera concreta de denominar al humanista. No podemos romperlo, porque el científico es humanista y el humanista de esa época es científico. Luego podrá haber matices más o menos específicos en una situación y en la otra, ¿no? Entonces la sociedad admira, la sociedad acoge. Las ciudades, los centros de pensamiento, las cortes de nobles y de reyes, ¿no?, todos son lugares de encuentro en los que van a disfrutar de la estancia con ellos de los científicos. No habrá una corte de cierto prestigio que no quiera disponer de su matemático, su filósofo, su astrónomo, su astrólogo, con más frecuencia su astrólogo, su mago. Es decir, es una figura que va a cobrar un relieve social extraordinario en las altas esferas del poder y como reconocimientos también por las sociedades. Has citado, que aunque sea fuera de programa, has citado al mago. Es una época de magia, es una época de, en algunas ciudades, como ocurrió en Toledo, siempre hay ese protagonista semioculto, predictor del saber, de una manera todavía más aislada, ¿verdad?, porque se oculta. Sí, pero lo cierto es que ante la carencia absoluta de saber fiel en cuanto a sabiduría, porque todos estos científicos eran conscientes de que estaban descubriendo su personal verdad, siempre al encuentro de ella, pero yo creo que ninguno fue consciente, porque no lo tenía, pero que ninguno fue consciente de creer que ya poseía la sabiduría mínima para entender cualquiera de los fenómenos naturales, ¿no? Era más una situación de coleccionar minerales, de coleccionar animales, de coleccionar elementos de lo que llamábamos historia natural y de ir buscando la verdad más que de haberla encontrado y por tanto exponerla como verdad. Todos eran conscientes de que tenían su propia verdad, sus dudas, sus descubrimientos. En este ámbito, pues evidentemente, prácticamente era casi lo mismo el mago
que decía lo que era su verdad, entre comillas, para engañar, estimular, animar, ilusionar al señor o a los señores, que lo que pudiera significar la seriedad de un conocimiento en marcha siempre. Del mundo científico, claro, que se iniciaba. Pues vamos a continuar con ese mundo científico ya de una manera más estructurada, con cierto rigor. Parece que cuando hablamos de renacimiento o de desarrollo científico, siempre enseguida nuestro pensamiento va hacia el mundo denominado de las letras o de las humanidades. Pues vamos a empezar por la versión contraria. Las matemáticas tienen mucho de desarrollo intelectual, de desarrollo del razonamiento de la persona y de aplicación. ¿Cómo es el matemático, la matemática, en esta primera parte de este gran, yo diría, la explosión científica se está preparando, ¿no? Sí, la matemática, claro, visto desde la actualidad, pues la matemática de la que se disponía a finales del XV y durante el siglo XVI era una matemática muy rudimentaria. Es lo que hoy llamamos cariñosamente, pero nos sabe a poco, el mundo de la aritmética, el mundo de la geometría, el de la trigonometría y solo una incipiente álgebra. Es decir, no habíamos alcanzado ni siquiera los niveles de nuestro bachillerato actual, ni de lejos, ni de lejos. Y esto por lo que pudiéramos llamar los grandes matemáticos de principios del siglo XVI. Había un interés extraordinario por la geometría y la trigonometría, que ahí sí prácticamente se había desarrollado ya todo, ¿no? Pero para el enfrentamiento, por una parte, con el universo, ¿no?, donde era capital el conocimiento matemático y geométrico, pues eso se hacía difícil. Pero por otra parte, el mundo fue concibiendo la necesidad de medir. La medida fue el momento, los estudios teóricos y de aplicación de la idea de medida es lo que va a poner también en primera fase a lo que llamamos la física. Y desde el punto de vista de la propia matemática, pues el comercio era también otro mundo que necesitaba de la matemática. Lo que me gusta llamar los aspectos prebancarios. No podemos olvidar la problemática tan tremenda que tuvo nuestro Carlos I con los banqueros alemanes y al mismo tiempo en las solicitudes urgentes y cuantiosas de las riquezas de la América que necesitaba para todo el mundo que se había puesto de guerra, de lucha contra el protestantismo, de lucha contra el turco, etcétera, ¿no? La banca, el comercio y la geometría para la astronomía, esos fueron los tres elementos que desenvolvieron la matemática de manera elemental. Y la necesidad de medir, de cuantificar, para lo cual, claro, todavía hoy existen muchos sistemas de medidas, ¿no?, para pesos, para longitudes, ¿no? Todavía el sistema que hoy llamamos inglés y el europeo o el occidental no inglés, pues todavía seguimos sin ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues esto en aquellos momentos era completamente difundido. En un pueblo eran unas unidades de medida y en el pueblo de al lado ya eran otros, no solo en un estado y en otro estado, ¿no? Pues todo esto pues fue un intento de la matemática y de la idea de las magnitudes físicas, de las cantidades de una magnitud física y de cómo se miden las cantidades de esas respectivas magnitudes físicas. Y luego ya, finalmente, en la segunda mitad del siglo, pues es cuando Tartaglia y Cardano, dos grandes matemáticos, en sus enfrentamientos, porque no había tampoco una base común, pues son los que le dieron ya un gran impulso a lo que llamamos álgebra, que fue la parte de la matemática, digamos, novedosa que introduce el Renacimiento. Llegamos a la mitad del programa. Hay que enlazar la matemática con la física, con la astrofísica. Pero bueno, lo dejamos para después del descanso y no olvidemos que las dos van a ir muy unidas, muy juntas. Acabas de citarlo
y a mí me agrada esa idea y si te parece, la mantenemos ahí hasta que pasemos el descanso. Amigos, y también a ustedes, como siempre, después de este pequeño parón, agradecerles que continúen, porque estamos en Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo Carlos V y la ciencia. Huellas de nuestro tiempo es el programa que le ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo semana tras semana. Cada semana un tema, cada semana un invitado, pero cada semana con ustedes en casa. Seguimos en esta segunda parte del programa hablando hoy de un tema histórico, científico, humano. Es el tema Carlos V, Carlos I en España, V en Alemania y el mundo científico. En la primera parte, y continúa con nosotros, hemos tenido a don Francisco González de Posada, ingeniero de camino, estudioso, investigador, yo decía divulgador del saber y de la ciencia, que nos ha hecho un planteamiento histórico, el mapa, podríamos decir, del mundo científico que se iniciaba en esa época moderna y que ya fue imparable hasta la actualidad. Nos habíamos quedado en la primera parte hablando de las matemáticas. Había relacionado las matemáticas con la astrofísica, con la física, con la astronomía. El hombre no quiere estar en los límites terráqueos, enseguida quiere salir. Pero yo pienso, y a lo mejor tú nos lo vas a explicar todavía con más detalle, el hombre quiere hacerlo con su medio, con su ciencia, con su invento, con su razón a la vez. La astrofísica contribuía ya a esta expansión fuera para ir al universo. ¿Es así? Sí, es así ciertamente, pero el enfrentamiento del hombre con el universo hasta 1609, ya con Galileo, no dispuso de lo que llamamos hoy telescopios, entonces anteojos, sino que la contemplación de los cielos, como se decía, era a simple vista. Dentro de este marco, en el período de Carlos V, pues hubo un acontecimiento singular, posiblemente de los más determinantes en la esfera humanista de toda la historia, que fue lo que llamamos la Revolución Copernicana, o el hecho de que Nicolás Copérnico nos difundiera una visión del universo que llamamos heliocéntrica, es decir, frente a la tradición aristotélico, tolemaica, tomistia, que venía desde la antigüedad, permeando toda la Edad Media hasta la Edad Moderna, de que la Tierra era el centro del universo geocéntrico y geostático, la Tierra quieta y ocupando el centro del universo. Copérnico, digamos un fraile, sacerdote, astrónomo, médico, estudioso, hombre del Renacimiento, pues va a publicar en el año 1543 su magna obra De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre la revolución de los orbes celestes. Y ahí es donde nos va a transmitir que el centro lo ocupa el Sol. El centro del universo, como sabemos hoy, no lo ocupa ni la Tierra, ni el Sol, ni nuestra galaxia, ni el agujero negro gigantesco que tenemos en ella. No, el universo, visto desde hoy, carecería de centro, ¿no? Bien, esta visión es exclusivamente teórica.
pero por otra parte significa un sometimiento personal verdaderamente extraordinario, porque eso va presupuestamente contra toda la visión, no del conocimiento incipiente hasta entonces, sino contra toda la cosmovisión religiosa, teológica, que veníamos arrastrando, ¿no? Y esto va a significar prácticamente nada, porque es una obra que pasa casi desapercibida, pero que al siglo siguiente, cuando el 5 de marzo de 1616, la Sagrada Congregación del Índice pues condena esta visión heliocéntrica, el texto es por contrario a las Sagradas Escrituras y en consecuencia herético, con lo que llamamos la admonición que el cardenal Roberto Bellarmino le hace a Galileo de mantenerse en completo silencio y con prohibición de escribir, pues es cuando se va a considerar que revolución copernicana es lo más grande que pueda suceder. Pero sin embargo esto no tuvo trascendencia durante el propio siglo XVI, va a ser después de Galileo cuando va a tener trascendencia esta visión copernicana, pero tuvo lugar precisamente en la centralidad del reinado de Carlos I y 2 años antes de que Carlos I lograra de los sucesivos papas que convocaran el Concilio de Trento, ¿eh? O sea, va a quedar ahí más o menos centrado, enmarcado dentro de lo que está viviendo ya ese siglo XVI, que es la Revolución Protestante, ¿no? Y podemos seguir con las ciencias, yo diría, de la naturaleza en general. Hemos empezado matemáticas, continuamos con la física, la astronomía, ciencia de la naturaleza. ¿Cómo se van desarrollando? Bueno, ahí hay una primera, si queremos llamarle ciencia de la naturaleza, que es la geografía, que en aquellos momentos lo era y de manera primordial, pues esa va a ser total, ¿no? Ya se va a conocer perfectamente que la Tierra es redonda. Precisamente en este año estamos conmemorando ya pues el viaje a la circunnavegación, movilizado también por nuestro Carlos I, en la gran gesta que iniciaría Magallanes y concluiría Juan Sebastián Elcano. Ese va a ser, digamos, el acontecimiento cumbre, pero como consecuencia de eso se van a desarrollar pues todo lo que van a ser técnicas de navegación, la cartografía, el conocimiento también astronómico precisamente para la navegación. En ese sentido va a ser el punto capital la geografía. Pero paralelamente va a haber este interés renacentista de conocimiento de minerales para la mineralogía y la química, el conocimiento animal, el conocimiento vegetal, botánica y zoología, pues van a ser mundos que van a estar hirviendo de novedades, como consecuencia del conocimiento que se va a ir teniendo de las costas africanas, de lo que va a significar la Asia, a la que llegan primero portugueses y luego también españoles y posteriormente holandeses, la India, China, nuestras Filipinas después, todo este mundo de nuevas plantas, nuevos animales, con las descripciones de lo que se llamaba entonces historia natural, ¿no? Y esto va a ser un mundo capital. Y la otra perspectiva de lo que podemos llamar las ciencias naturales, pues claro, lo que directamente nos atañe al hombre, lo que podemos llamar la ciencia del hombre o la medicina en líneas generales. Ahí va a haber la revolución de la anatomía. El hombre se va a encontrar con una capacidad para describir anatómicamente el cuerpo humano y estudiar el cuerpo humano anatómicamente, y no solo anatómicamente, sino que se van a iniciar ya los estudios propios de lo que llamamos la fisiología, qué es lo que está ocurriendo por el cuerpo humano y cómo se desarrolla. En esto, pues el caso de nuestro Miguel Servet, pues es un caso ya excepcional de descubrimiento de la circulación de la sangre, por ejemplo, ¿no? Y esto unido al conocimiento del hombre desde una perspectiva, la anatomía del hombre, también desde una perspectiva geométrica, dentro de ese marco global de lo que se llamaba la proporción áurea, que iba a tener un significado excepcional, no solo desde digamos, sus iniciadores, sino con los grandes dibujos, magnos dibujos de Leonardo da Vinci, en su impresión del ser humano, precisamente también con la divina proporción, ¿no? En un momento, yo diría, cumbre de la actividad
del individualista científico en Europa, fundamentalmente. Y digo esto porque acabas de citar a Leonardo da Vinci. Has hablado de ciencia de la naturaleza, indiscutiblemente ahí se ha desarrollado la navegación y has hablado de la anatomía. Cuando yo no he estudiado medicina, pero cuando yo estudiaba a Leonardo, me llamó mucho la atención porque se consideraba uno, si no el primero, de los primeros que diseccionó un cadáver para ver cómo era anatómicamente. Entonces eso me hizo a mí pensar de otra manera sobre lo que es el concepto del artista. A Leonardo da Vinci todo el mundo piensa que fue un pintor y no piensan más. Sin embargo, es el gran personaje. Es el gran personaje, como muy bien dice, que hemos convertido en mito también, ¿no? El caso de Leonardo da Vinci, pues quizá como más haya pasado a la historia es como inventor, aunque pueda parecer mentira, o como ingeniero, ¿no? Dentro del mundo renacentista estamos hablando normalmente de científico, pero es que el técnico entonces no era el ingeniero metido dentro de un proyecto como puede ser ahora, sino que formaba parte de la propia concepción científico-técnica que podríamos llamar, aunque no la llamáramos propiamente ingenieril, ¿no? En este sentido, pues Leonardo, como tantos otros médicos, pues uno de los aspectos que significó para la revolución de la medicina fue precisamente la disección. Ya no solo perros o monos, o ratones, sino efectivamente el cuerpo humano, ¿no? Pero Leonardo ha pasado a la historia pues como un gran pintor, como no, como un gran ingeniero, como escultor, como médico. Pero en lo que no se suele insistir es en que Leonardo da Vinci, que es el mito renacentista por excelencia, sin embargo, era en principio el menos renacentista de todos los renacentistas. No sabía latín, no sabía griego, no había ido a las universidades. Es decir, es el aspecto complementario del genio que sin tener unas bases o unos fundamentos fue capaz de llegar a los límites prácticamente en todo, ¿no? Yo cuando leía tu trabajo no había pensado ni había estudiado que Leonardo no fuera conocedor de latín, porque el latín era el idioma del hombre culto durante muchos siglos y durante muchas épocas. Me llamó mucho la atención, no conocía el latín y griego, pero sí conocía la inquietud del hombre por buscar. Sí. Porque a mí me parece que el caso, vamos a llamar así, de los distintos departamentos o regiones, o como queramos, italianas, el caso de Leonardo, pues fundamentalmente lo que para nosotros era el milanesado, el ducado de Milán, y después, como no, Florencia, pero acabó en manos, vamos a decirlo así, en Amboise, en Francia, en manos de Francisco I, que nos lo ganó, vamos a decirlo así también, ¿no? Pero claro, la situación real era esta, la del hombre deambulante, conocedor de todo, que se está preocupado por todo, aunque, como es su caso, sin haber tenido estos fundamentos originales, ¿no? Otro de los grandes que ya se ha citado en Europa fue Copérnico. Ya lo había citado anteriormente. Sí, pero Copérnico no fue importante en el propio siglo. Fue un modelo, sin ninguna duda, de lo que fue el hombre del Renacimiento. Pero quedó establecido, se quedó allí en su Cracovia final, vamos a decirlo así, perfectamente instalado, sin ningún problema económico, pero su obra prácticamente no se conoció ni se le dio ninguna trascendencia, hasta que Giordano Bruno, Giordano Bruno, pues el 17 de febrero del año 1600 acabó quemado vivo en la hoguera de la Inquisición romana, y había tildado a Copérnico, dentro de sus grandes obras de filosofía un tanto extravagante, algunos de ellos, como cobarde, en el sentido de que no había sido capaz de sacar las consecuencias que de sus propios descubrimientos o sus imágenes debía haber sacado, y que él sí lo hacía.
Entonces Giordano Bruno, claro, nos enseñó una visión metafísica, no propiamente científica del mundo, y es el que lo va a sacar a la palestra de verdad como importante. Y luego, claro, finalmente fue Galileo el que ya lo puso, digamos, pues a la cabeza del pensamiento, ¿no? Siempre cuando llegamos a la última parte del programa digo, y no quiero perder estas ideas, pues las ideas son que también España ofrece alguna personalidad, algún científico en esta época. Si te parece, empezamos por Pedro de Medina. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Con carácter general, y abundando un poco en la idea que transmite, en ese momento histórico que es el reinado de Carlos V, no es solo que España tuviera algunos científicos, sino que España en la producción científica estaba al nivel de los restantes países europeos. Cuando comienza nuestra crisis no es en tiempos de Carlos V, sino en tiempos de Felipe II. Que lo dejaremos para el final, porque eso lo dejamos ahí. Bueno, lo dejamos ahí, entonces, porque yo prefiero hablar... Nos encontramos con Pedro de Medina, que es una de las grandes figuras reconocidas internacionalmente, aunque en España pues, prácticamente pasa desapercibido para todos nosotros, ¿no? El tema capital, sin ninguna duda, del siglo XVI para las naciones es el tema de la navegación, como consecuencia de los descubrimientos y de los descubrimientos geográficos a los que nos hemos referido, de las necesidades comerciales y de las propiamente imperiales. Conquista y colonización de América era nuestro caso y después sería en Asia y Oceanía de manera complementaria. Pedro de Medina va a ser una excelsa figura que va a ser el hombre del Renacimiento, de la geografía, de la cartografía, de la matemática, de la geografía en sentido general y de la astronomía. Pero todo eso, digamos, eran partes a las que se podían dedicar y se estaba dedicando toda Europa. Pero es que de manera muy especial y específica para el caso español, era todos esos otros aspectos a los que él se dedicó y en los que se convirtió en maestro de la cumbre, de todo el pensamiento mundial, que es el de la teoría del buque, el del análisis de los vientos y el del pilotar navíos, los tres grandes ámbitos de lo que podemos llamar la marina. Teoría del buque, análisis de vientos y tormentas y pilotaje. Aparece otro personaje, el médico de Carlos V. Carlos V tuvo a su alrededor algunos personajes, y Juanelo Turriano, los dos, Andrés Laguna y Juanelo Turriano, que veremos a continuación. El médico de Carlos V, ¿cuál fue su impronta, su desarrollo como científico, como médico en este caso? Básicamente dos aspectos. Uno, el de que ya hemos hablado, de la disección y de la anatomía, y otro posiblemente más importante aún, que es el que llamamos en los ámbitos de la medicina, el de la farmacología, fundamentado en el conocimiento botánico. El médico de Carlos V no solo fue médico de Carlos V, sino que como buen científico renacentista fue también médico de dos papas, fue médico de ciudades francesas como Metz, estudió también en Bolonia, en fin, fue uno de estos científicos individualistas, personalistas, viajeros, que se fue dedicando a distintos mundos, ¿no? Quizá el más importante o el más significativo fue sus sucesivas colecciones de herbarios para ir utilizando y aprovechando pues, las virtudes farmacológicas de las distintas plantas, ¿no? Dentro de su pasear por el mundo. Esa es la parte más importante de este hombre del Renacimiento, que ciertamente recorrió prácticamente toda Europa, desde España, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Italia, hasta ser también médico de Julio III, el Papa Julio III, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues es una de las grandes figuras que en la medicina española podemos ofrecer al mundo. Para mí es un placer, desde mi sillón de la Real Academia Nacional de Medicina, que en la orla que tenemos allí en el
precioso salón que nos acoge, pues tenerlo justo enfrente, en mi visión visual, el medallón de Andrés Laguna, este gran médico natural de Segovia y que falleció en Guadalajara, después de dar todo ese periplo al que nos hemos referido, ¿no? Pero ciertamente donde tuvo su lugar central primigenio fue como médico de Carlos V, ¿no? Y nos queda en esta última parte el obligado. Yo este curso estoy empeñado en divulgar la figura de Juanelo Turriano. Tuvimos ya la dicha con otra cofrade de exponer pues todo ese grupo de artificios que a lo largo del Tajo, fundamentalmente en la zona que llamamos de arropar el río a la ciudad, molinos, azudes, ella citaba en los molinos de Barranchuelo, no se me olvida nunca ya ese nombre, porque yo lo aprendí y creo que no se me olvidará, donde situaron el artificio famoso de Juanelo. Pero ya hablaremos de eso en estos pocos minutos que nos quedan. Pero me interesa destacar también la figura Juanelo Turriano con Carlos V. Pues ciertamente ese es el encaje fundamental de Juanelo Turriano, ¿no? A mí me gusta presentarlo, por una parte, como nuestro Leonardo da Vinci. La figura de Juanelo Turriano es casi tan universal en cuanto a su difusión y casi universal en cuanto a todos los aspectos a los que se dedicó. Posiblemente más ingeniero aún que el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, como ingeniero de caminos, canales y puertos, en aquellos tiempos no existía formalmente la ingeniería civil, como no existía tampoco la arquitectura, ¿no? Pero en fin, a Juan de Herrera, casi coetáneo con él, pues los arquitectos lo han hecho su arquitecto. Los ingenieros de camino hemos hecho nuestro ingeniero de caminos también a Juanelo Turriano, y fundamentalmente desde el punto de vista que ya has citado, que es de la ingeniería hidráulica, a la que él se dedicó. Pero Juanelo Turriano tocó también muchas teclas, entonces nos gusta recordarlo como un extraordinario herrero, como un constructor y arreglador continuo y puesta al día de relojes, el relojero de Carlos V, que se fue con el emperador a Yuste, y allí pues pasaron pues por lo menos el último año y medio de la vida del emperador en Yuste, ¿no? Y fundamentalmente también por sus conocimientos hidráulicos, ¿no? Lo del artificio de Toledo, pues sin ninguna duda eso fue suficientemente conocido, aunque no conozcamos, o por lo menos yo no me atrevo a decir que conozco con precisión en qué fueron consistiendo los distintos dispositivos para la elevación del agua desde nuestro queridísimo río Tajo hasta pues, lo que llamamos el Alcázar o el centro alto de la ciudad. Pero sin ninguna duda el artificio, aunque lo citamos normalmente así, para hacer referencia a la ciudad de Toledo entera, pues fueron numerosos artificios, necesariamente así, en sucesivos planos o plantas, de manera que por distintos modos, medios y sistemas de norias, ir subiendo el agua del río hasta sucesivas plataformas intermedias, desde las que a su vez iban subiendo a los pisos, vamos a llamarla así, superiores, albercas, piscinas, como quisiéramos llamarlo, donde poder dar el salto siguiente, ¿no? Y sin ninguna duda, pues esto es algo por lo que nuestro, vamos a llamarlo cariñosamente así, nuestro Juanelo Turriano, pues sin ninguna duda merece que lo recordamos. No está mal que lo tengamos también como uno de nuestros mitos, porque en el siglo XVI, pues ciertamente no había la posibilidad de tener concepciones globales de ninguno de los ámbitos de la ciencia que se establecieran con carácter estructural como vías para el conocimiento, ¿no? Conocimiento de lo que pudiéramos llamar después deductivo y de aplicación directa, ¿no?
sino que lo que sí se destaca también en el artificio de Juanelo Turriano, pues es ese sello individualista, particular, del conocimiento propio y de difícil difusión. Por eso sus libros de ingenios pues sigue siendo uno de los grandes documentos que tenemos en la Biblioteca Nacional, de lo que recordamos de él. Pero no es fácil sacar tampoco unas conclusiones técnicas o científicas de lo que pudo representar su obra en ese momento. Es más el recuerdo, la certeza de que eso funcionó, de que estuvo aquí y que fue una ingente obra de ingeniería. Era un manipulador, ¿no?, de instrumentos, de aparatos o de materiales. Bueno, ya supo disponer de la energía fluvial o de la energía hidráulica que tenía el río, de distintos dispositivos, y de norias también se sabía manejar la energía que llamábamos animal, o incluso la propia humana, pero en fin, ese no era el caso en nuestra España, donde la esclavitud formalmente no podía llegar a esos niveles. La robótica tiene antecedente en él. ¿Podemos hablar en ese sentido? Yo creo que sí. Tú dices que es más que Leonardo, o por lo menos al nivel de Leonardo da Vinci como inventor. Hombre, en lo que estamos hablando de mito, yo sin ninguna duda lo podemos poner, por lo menos a nuestro nivel nacional, el papel equivalente que pueda estar haciendo Leonardo da Vinci. Sobre lo de los autómatas, o los robots, como quieras llamarlo, ya eso puede ser otro tema visto por mí, porque creo que hicimos aquí un programa sobre Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hoy podemos llamar robótica, automática, cibernética, informática, el gran pionero, con reconocimiento ya internacional, es ese otro español, ingeniero de caminos también, Leonardo Torres Quevedo, al que le hemos dedicado ya muchos libros y muchas cosas, ¿no? Y algún programa también. Llamar robótica o cualquiera de estas otras nombres que he dicho a lo de Juanelo Turriano me parece un poco exagerado, ¿no? Bien, pues llegamos al final del programa, como siempre, agradecerte toda esa exposición tan fluida de esta época, que hay que ir conociendo las épocas. Los historiadores siempre hurgan, vulgarmente dicho, y siempre escarban, pero el hombre de la calle pues no tiene esa posibilidad, pero sí de escuchar al que ha investigado y buscado en épocas lo que da base al pensamiento de hoy, porque no podríamos hablar de un siglo XX y XXI si no conociéramos los siglos anteriores. Así que yo te agradezco esta exposición y, si Dios quiere, hasta el próximo programa para ti. Y también a nuestros telespectadores, como siempre, decirles hasta el próximo programa. Pero ya saben ustedes que Huella de Nuestro Tiempo no les falla ninguna semana. Muchas gracias.